Prepárate para una inmersión profunda en la historia de la motocicleta. Tenemos artículos fascinantes que rastrean su evolución desde sus inicios. Y sí hay algunas sorpresas que quizás no esperabas. Puede que pienses que las motocicletas son un invento del siglo XX, pero te equivocas. Nuestras fuentes nos llevan a un viaje que comienza mucho antes, en el siglo XIX. ¿Estás listo para descubrir quiénes fueron los pioneros de las dos ruedas? Nuestra primera parada nos lleva a 1867 con un inventor estadounidense. Se llamaba Sylvester Howard Roper. ¿Te imaginas una motocicleta propulsada por vapor? Y no estamos hablando de una tetera gigante con ruedas. No para nada. Lo que construyó Roper fue un vehículo de dos ruedas con un motor de cilindros. Guapo. Sí, alimentado por carbón. Imagínate el estruendo de esa máquina a la humareda. Algunos consideran esta invención como la primera motocicleta. Aunque su diseño dista mucho de las motos que conocemos hoy en día. Es fascinante pensar en cómo las mentes de aquella época intentaban dar vida a la idea de un vehículo autopropulsado. Pero el vapor no sería el futuro. Damos un salto a Alemania, 1885, donde aparecen Wilhelm Maybach. Y Gottlieb Daimler. Dos nombres que reconocerás del mundo del automóvil. Efectivamente, Daimler y Maybach crearon una motocicleta con un cuadro de madera. De madera. Sí, y un motor de combustión interno. Un paso crucial, ya que este tipo de motor se convertiría en el estándar para las motocicletas. Exacto. Y aunque su velocidad máxima era de solo 18 kilómetros por hora. Menos que una bicicleta en una buena bajada. En una buena bajada. Precisamente, pero en aquella época era una velocidad considerable. Para que te hagas una idea, los coches de caballos más rápidos apenas superaban los 15 kilómetros por hora. O sea que, en cierto modo, esta motocicleta ya era un avance en términos de velocidad. Sí, un avance. Y hablando de avances, entra en escena Nicolás Olbososo, el padre del motor de 4 tiempos. Ah, sí. ¿Cómo transformó este invento el mundo del motor? El motor de 4 tiempos de Otto fue revolucionario por su eficiencia y potencia. Los motores anteriores eran mucho más rudimentarios y menos fiables. Mucho menos. El invento de Otto sentó las bases para el desarrollo de motores más compactos y potentes, no solo para motocicletas. Sino para todo tipo de vehículos. Exacto, de hecho Daimler, que había trabajado con Otto, vio el potencial de este motor para las motocicletas. Y lo adaptó a una motocicleta que algunos consideran la primera motocicleta. Exacto. Y poco después, en 1894, se presenta en Múnich la primera motocicleta producida en serie para la venta al público, la Hildebrand Wolfmiller. Imagina la expectación que debió generar. Sí. Y mientras tanto, al otro lado de la frontera en París, Ajá. los hermanos Werner Eugene y Michel también estaban experimentando con motores y bicicletas. Sí, la idea de la motocicleta estaba en el aire, impulsada por el deseo de una movilidad personal más eficiente. Es curioso cómo casi al mismo tiempo en diferentes lugares se estaban gestando las primeras motocicletas. Sí, como una especie de efervescencia. Y esta búsqueda de nuevas soluciones también nos lleva a la invención de la motoneta en 1902 de la mano de francés Georges Gautier. La motoneta, inicialmente llamada autosillón, por su parecido a un sillón motorizado, Un sillón motorizado. ofrecía una alternativa más cómoda que la bicicleta, especialmente para las mujeres. ¿Te imaginas la revolución que supuso? En una época donde la movilidad femenina era muy limitada, Era muy limitada. la motoneta les brindaba una nueva forma de libertad e independencia. Sin duda, la motoneta fue un precursor de la libertad que la motocicleta simbolizaría años más tarde. Y hablando de ingenio, en 1910 aparece el sidecar, Un carro lateral que convertía la motocicleta en un vehículo familiar o de transporte. o de transporte. El sidecar ampliaba las posibilidades de la motocicleta, adaptándola a las necesidades de la época. Claro. Pero la historia de la motocicleta no se detiene ahí. No. La Primera Guerra Mundial estaba a punto de estallar y con ella la motocicleta se convertiría en un elemento crucial en el campo de batalla. ¿Estás preparado para descubrir cómo la guerra transformó la motocicleta? ¿Y sí? Pues no te pierdas la segunda parte de esta inmersión. Te esperamos. La Primera Guerra Mundial marcó un antes y un después en la historia de la motocicleta. Su agilidad y rapidez la convirtieron en una herramienta indispensable en el campo de batalla. Indispensable. Las motocicletas se utilizaron para transmitir mensajes, transportar heridos, incluso para misiones de reconocimiento. Para todo. Imagínate a esos soldados jugándose la vida sobre dos ruedas en medio del caos de la guerra. La guerra impulsó el desarrollo de motocicletas más robustas y fiables, capaces de soportar las condiciones extremas del frente. Se experimentó con nuevos diseños, sistemas de suspensión y motores más potentes. Más potentes, claro. Mucho más. Y al terminar la guerra, muchos de esos avances se trasladaron a las motocicletas civiles. Por supuesto, la posguerra trajo consigo una nueva generación de motocicletas más ligeras, rápidas y fiables. Pero, ¿qué ocurrió con aquellos soldados que regresaban del frente? ¿Habían experimentado la adrenalina de la velocidad?
La libertad de movimiento, las pesadas motocicletas americanas de la época, como las Harley Davidson e Indian, les parecían demasiado. Exacto, anhelaban algo más emocionante, algo que les recordara la sensación de libertad que habían experimentado en la guerra. Algo más visceral. Sí, y así en Estados Unidos surgió el movimiento de las motocicletas custom. Los veteranos comenzaron a modificar sus Harleys e Indian, recortando guardabarros, modificando motores y personalizando la pintura. Creando máquinas únicas que reflejaban su individualidad y su espíritu rebelde. Totalmente no se trataba solo de estética, sino de una búsqueda de rendimiento y de una expresión personal. Querían motocicletas más ágiles, más rápidas, más suyas. Exacto. Y este movimiento no tardó en extenderse rápidamente. La cultura custom se convirtió en un fenómeno social, atrayendo a miles de personas que buscaban algo diferente, algo que rompiera con las normas establecidas. Un soplo de aire fresco. Las motocicletas custom se convirtieron en un símbolo de libertad, aventura y rebeldía. Inspiraron películas, música y un estilo de vida que perdura hasta nuestros días. La imagen del motociclista, rebelde con su chaqueta de cuero y su moto, rugiendo por la carretera, se ha convertido en un icono cultural. Sin duda. Pero mientras en Estados Unidos la rebeldía se expresaba a través de las motocicletas custom, en Europa la posguerra trajo consigo una necesidad diferente, la movilidad urbana, y aquí es donde entra en escena el scooter. Sí, aunque la motoneta se había inventado a principios de siglo, fue en la década de 1950 cuando experimentó un auge sin precedentes. La Vespa italiana y la Lambretta española se convirtieron en íconos de estilo y practicidad, ofreciendo una alternativa económica y ágil para desplazarse por las congestionadas ciudades de la posguerra. Eran ligeras, fáciles de manejar y con un diseño atractivo, el scooter se convirtió en un símbolo de la juventud y la rebeldía en Europa, al igual que las motocicletas custom lo hacían en Estados Unidos. Dos caras de la misma moneda, la búsqueda de la libertad individual. Interesante, ¿verdad? Curioso, pero nuestra inmersión no termina aquí. Adentrémonos en la segunda mitad del siglo XX, una época de grandes avances tecnológicos que también impactaron en el mundo de la motocicleta. La segunda mitad del siglo XX trajo consigo una explosión tecnológica. Que por supuesto también impactó en el mundo de la motocicleta. ¿Recuerdas aquellos primeros motores? Rudimentarios pesados. La tecnología avanzó a pasos agigantados, y con ella el diseño y las prestaciones de las motocicletas. Los motores se volvieron más compactos, potentes, eficientes. Aparecieron nuevos sistemas de frenado. Suspensiones más sofisticadas. Y no olvidemos la electrónica. Hardware. Sistemas de control de tracción. ABS. Modos de conducción ajustables. La tecnología ha transformado la forma en que interactuamos con las motocicletas, haciéndolas más seguras, eficientes. Y divertidas. Exacto. Y mientras la tecnología avanzaba, el mundo se globalizaba. Las fronteras se difuminaban. Y con ellas, las diferencias entre las motocicletas americanas, europeas y japonesas. Empezamos a ver una fusión de estilos, una mezcla de influencias que enriqueció el panorama del motociclismo. Y en este crisol de ideas, surgieron nuevas categorías de motocicletas. Las superdeportivas, por ejemplo, con sus diseños aerodinámicos. Y motores de alto rendimiento. Se convirtieron en el sueño de todo amante de la velocidad. Ducati, Honda, Yamaha, Kawasaki Numbers que evocan potencia, precisión. Un diseño vanguardista. Auténticas obras de ingeniería sobre dos ruedas. Pero no todo era velocidad y adrenalina. No. La creciente preocupación por el medio ambiente llevó al desarrollo de las motocicletas eléctricas. Una revolución silenciosa que está cambiando las reglas del juego. Marcas como Pero Motorcycles, Harley Davidson, con su modelo Livewire, o Enérgica están liderando esa transformación. Las motocicletas eléctricas no solo son respetuosas con el medio ambiente, sino que también ofrecen una aceleración instantánea. y una experiencia de conducción única. Única. Y todo esto nos lleva al siglo XXI, una era de cambio constante. Donde la tecnología sigue evolucionando a un ritmo vertiginoso. ¿Qué nos depara el futuro de la motocicleta? Es difícil predecirlo con certeza, Es difícil. pero una cosa está clara, la motocicleta seguirá adaptándose a las necesidades y deseos de cada época. Veremos nuevos diseños, nuevas tecnologías. Y sin duda nuevas formas de entender la libertad sobre dos ruedas, Quizás veamos motocicletas autónomas. e incluso motocicletas voladoras. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que la esencia de la motocicleta, esa sensación de libertad De conexión con la carretera. y aventura. Eso nunca cambiará. La motocicleta ha recorrido un largo camino desde aquellas primeras máquinas de vapor hasta las sofisticadas máquinas de hoy. Pero en el fondo sigue siendo un símbolo de individualidad, de pasión por la mecánica. Y de un espíritu libre. Y ese final es lo que la hace tan especial. Desde las primeras chispas de ingenio hasta las innovaciones del futuro, la historia de la motocicleta es un reflejo de la constante evolución humana. ¿Qué capítulo escribirás en esta historia?